Bien, en primer lugar, muy buenas tardes. En esta, bien, muy buenas tardes. Eh, en primer lugar, es un gusto poder compartir esta videoconferencia de reflexión crítica sobre un tema que es profundamente necesario en nuestros tiempos: la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Esto desde el corazón mismo, desde lo que implica el Abya Yala. Queremos imaginarnos, reimaginarnos el sentido de educar desde nuestras raíces, nuestros territorios y nuestras memorias. Mi nombre es José Luis Choque Ayala, y en esta oportunidad yo quiero que me ayuden a imaginar o a reimaginar, ¿no?, lo que implica el caminar juntos en una propuesta que no es nueva, pero que sí es muy urgente. Sabemos muy bien que en estos tiempos la modernidad pone en riesgo el equilibrio del planeta, el equilibrio de las sociedades. Estamos al borde de una guerra mundial que en este caso va a ser nuclear. Entonces, en ese sentido es importante considerar que la educación debe transformarse buscando una descolonización de la pedagogía. Bueno, el objetivo de este encuentro no es solo transmitir conocimientos, sino particularmente sembrar inquietudes. Vamos a comprender hoy las bases del pensamiento decolonial aplicado a la educación. Reflexionar sobre lo que son las pedagogías emergentes frente a la colonialidad que hoy pervive en nuestra sociedad latinoamericana. Y bueno, también proponer algunas estrategias didácticas que sean concretas y que nos ayuden a caminar hacia una escuela con identidad, con alma y que sea profundamente humana. Aunque vivimos en un estado plurinacional, muchas de nuestras cuestionantes, y particularmente este, nos dice: ¿por qué debemos hablar de descolonización en la educación? Muchas estructuras del sistema educativo siguen respondiendo a lógicas coloniales. Se sigue imponiendo un único modelo de conocimiento, que generalmente es el eurocéntrico americano, norteamericano, ¿no?, que viene del norte, que deja fuera a los saberes y sentires de los pueblos. Por eso, hablar de descolonización es un acto de justicia epistemológica, un acto de justicia epistémica. Es reconocer que hay muchas formas válidas de conocer, de enseñar y aprender, que no hay un solo modo como en el que nos quieren imponer desde los nefastos tiempos de la colonia. El pensamiento decolonial en la educación, donde autores como Quijano, Mignolo y Catherine Walsh nos hablan de la colonialidad del saber, es decir, del control que aún se ejerce sobre qué conocimientos se consideran legítimos y qué conocimientos se consideran supersticiones, conocimientos absurdos que no encajan en esa lógica occidental. Desde la perspectiva de colonial, el conocimiento no es neutro, porque tiene una historia, tiene un contexto y tiene poder. Y lo que aquí vamos a proponer es reexistir desde nuestras propias epistemologías del sur, desde nuestras propias formas de pensar y sentir el mundo, desde nuestra Pachamama, desde nuestros valores, nuestros principios como Sumak Kamaña, ¿no? Vivir bien en comparación de vivir mejor. Desde esa lógica vamos a reflexionar para hacer una reexistencia
del mundo al cual estamos afrontando. Los saberes ancestrales no son reliquias del pasado o hechos que van a implicar a la antropología o a la arqueología. Esos conocimientos, esos saberes son vivos y que nacen de nuestra tierra, del cuerpo y de nuestra comunidad. La oralidad, la espiritualidad y la ritualidad son formas legítimas de educar. Educar no es llenar cabezas, como decía Paulo Freire, no es vaciar los conocimientos en un recipiente vacío, sino que educar es formar seres humanos con equilibrio, con memoria, con sentido y con identidad. Y para eso necesitamos recuperar los saberes desde quienes tienen mayor conocimiento y han almacenado en sus memorias estos conocimientos, y no son otras personas que quizás las más antiguas, nuestras abuelas, nuestros abuelos, que su sabiduría hoy en día pervive. Los saberes ancestrales son el eje de la pedagogía descolonizadora. Lo tomamos en cuenta como eje central, uno de los ejes principales, ya que es la base de poder mostrar nuestras epistemologías frente a la hegemonía del conocimiento que pretende imponer Occidente. En este sentido vamos a tomar en cuenta la memoria ancestral, la medicina natural, la oralidad, la ritualidad. La memoria ancestral, una vez que ha sido destruida todos aquellos vestigios de escritura que tenían los pueblos originarios, como los quipus o las tablas que tenía en Mesoamérica, los mayas y tantas otras formas de conocimiento, ya que en los quipus no solo se manejaban números, también se manejaban mensajes a través de los quipucayos, que eran los chasquis que podían recorrer, transmitían el conocimiento. Pero con la imposición colonial todo aquello se ha perdido. Entonces la memoria ancestral ha sido importante para poder conservar los conocimientos de los pueblos originarios que han llegado hasta nuestros días y que hoy resisten a la hegemonía de la epistemología occidental eurocéntrica. Entonces es la fuente del conocimiento y la sabiduría. Asimismo, medicina que ha permitido conservar salud de nuestros pueblos originarios, y una de las más recientes frente a pandemia hemos podido observar de que estos conocimientos han permitido que todavía nuestros pueblos originarios hoy día estén presentes en este planeta, ¿no? Nosotros junto con eso, como parte de nuestros pueblos. En ese sentido, esto es importante integrar, ¿no?, en las prácticas educativas, reflexionar con nuestros estudiantes y valorar estos conocimientos para enfocar una pedagogía descolonizadora. De igual modo, ya lo dijimos, ¿no?, la oralidad, la ritualidad en la transmisión cultural y espiritual del conocimiento. La oralidad es un puente mediante la cual vamos a transmitir los conocimientos de generación en generación. Cuando nuestros abuelos y abuelos ya no estén, nos va a corresponder a nosotros transmitir los conocimientos que estamos recibiendo de ellos. Eh, Existen muchas experiencias educativas a lo largo del continente que ya particularmente, no solo en Bolivia, sino también en Ecuador, eh, uno de los primeros estados que se ha declarado estado plurinacional, pero también existen experiencias en el Perú, en Argentina, que están encaminadas hacia la descolonización de la educación. Aquí podemos encontrar escuelas comunitarias, círculos de palabra, donde va a haber aprendizajes desde el trabajo y la reciprocidad. No se trata de copiar modelos, sino de crear desde lo propio, desde lo que somos, desde lo que sentimos, desde lo que pensamos. Estas pedagogías no se enseñan en manuales, no hay recetas, ¿no?, sino que simplemente se viven en nuestras comunidades, en nuestro contexto social, donde como maestros nos desempeñamos. Entonces, aquí debemos interiorizarnos en lo que vive nuestra comunidad, ¿no? Las actividades económicas, las actividades sociales, las actividades religiosas, espirituales y todo aquello que implica
sabiduría y conocimiento desde el lugar donde nos desempeñamos. El buen vivir que se maneja en Ecuador, en nuestro país, como el vivir bien, Sumascamaña, lengua aymara, ese es nuestro horizonte pedagógico. Eh, Vida noble, Ibimaraí, ¿no? Lengua guaraní. Entonces, ahí vamos a poder encontrar sumas camañas, sumas causas, que implica una vivencia armónica y una vida digna. Una vida que no esté sometida al pongueaje, una vida que no esté sometida a la esclavitud moderna, a la dependencia económica, dependencia tecnológica, ¿no? Entonces, una vida que nos permita tener soberanía. También la educación debe ser para la justicia, debe ser una justicia social y sobre todo el respeto a la madre tierra. Esto nos invita a vivir, ¿no?, con armonía en la naturaleza. Otros desafíos que podemos encontrar en nosotros mismos es que si es que vamos a educar solamente para la competencia, para competir, para producir, para consumir, estaríamos traicionando nuestra historia. La escuela descolonizadora debe educar para la vida buena, para una convivencia digna, donde nos preocupa el compañero, la compañera, el hermano, la hermana, ¿no? En esta percepción ideológica, todos somos hijos de la tierra y por lo tanto somos hermanos. Eh, Estrategias didácticas descolonizadoras. En la práctica, ¿cómo podríamos llevar esto a nuestras aulas, a la enseñanza? A través de los proyectos sociocomunitarios, ¿no? A través de aprendizajes que estén situados, que puedan verse en el contexto local donde estamos desempeñando nuestras funciones como maestros. Debemos hacer investigaciones con la familia, ¿no? Acercarnos a ellos para poder conocer y aprender. La integración de nuestras lenguas originarias, la incorporación de nuestra historia local, la agricultura, la música, las artesanías, lo que implican los tejidos, pero también las espiritualidades, en lo que vamos a encontrar los mitos, las creencias y todo aspecto que tiene que ver con la conexión entre el cuerpo, el alma, el espíritu. Lo importante es que los niños y las niñas, nuestros estudiantes, se vean reflejados en lo que aprenden para que la escuela tenga sentido. Esto implica, ¿no?, la sabiduría, el conocimiento de nuestros pueblos y naciones indígenas originales. Tecnología y comunicación desde una mirada decolonial. La tecnología es uno de los elementos que también se usa para el sometimiento. Y es en ese sentido que nosotros debemos abordar desde una mirada crítica, ¿no? El mundo digital está marcado por la colonialidad, pero esto no implica que está perdido, tampoco implica que nosotros debemos negar a la tecnología, sino que debemos asumirla con un sentido crítico. Podemos usar la tecnología, por ejemplo, para revitalizar nuestros saberes y conocimientos y poderlos difundir desde nuestras lenguas originales. Podemos contar nuestras historias, las historias de nuestros abuelos, los cuentos, las leyendas y todo aspecto oral que podamos recuperar desde esta experiencia. Por ejemplo, desde hoy en día están muy de moda los TikToks, hablamos de los podcasts, que le podemos dar un sentido educativo y a partir de ello difundir
nuestro conocimiento, nuestra sabiduría y nuestra percepción de la vida que tenemos desde lo que nace de nuestros pueblos indígenas originarios. En ese sentido, vamos a poder sembrar, ¿no?, un pensamiento crítico de nuestros estudiantes y, sobre todo, lo más importante es que el uso digital de la tecnología debe estar al servicio de la vida y no del consumismo, ¿no? No solamente del consumo. A veces utilizamos, o nuestros estudiantes vemos que utilizan cosas banales y se dejan llevar, ¿no?, por la influencia de otros contextos, de ideologías, ¿no? Entonces, también debemos tomar en cuenta de que estas tecnologías deben permitir su uso para que podamos enriquecer nuestra cultura, podamos difundirla, podamos entender de que solamente con identidad podemos luchar contra lo que es el tecnocolonialismo y obtener una soberanía digital. Bien, entonces aquí vamos a poder analizar que descolonizar la pedagogía, la enseñanza, la educación, no es una tarea fácil ni rápida, pero sí es muy necesaria, porque en estos tiempos modernos estamos viendo el caos que está generando en nuestras sociedades, el incremento de la delincuencia, el incremento a veces de las especulaciones, el individualismo, el egoísmo, ¿no? A veces suceden tantas cosas y no nos ponemos a meditar y a pensar un poco en lo que, en nuestras actitudes. Entonces, esto requiere voluntad política. La educación es política, ¿no? Tiene que tener un posicionamiento político, porque la educación es un medio de transmitir el pensamiento, nuestra epistemología, nuestro conocimiento. Así como nos han impuesto desde Occidente, ¿no?, para que aprendamos a valorar lo extranjero y rechazar lo nuestro. Entonces, en una pedagogía descolonizadora debemos invertir este proceso, valorar lo nuestro, ¿no?, y saber cómo asumirlo, adecuarlo, contextualizar lo que viene de afuera, ¿no? Primero siempre debemos valorar lo nuestro, ¿no?, desde nuestra industria, desde nuestra producción, ¿no?, inclusive a veces de la ropa que se produce, y fomentar la producción nacional. Precisamente eso es lo que nos va a poder llevar a lo que implica la soberanía económica de nuestro país. Entonces, con nuestros estudiantes debemos trabajar en esa línea y en ese sentido. Requiere mucha voluntad política, mucho compromiso ético y sobre todo mucho amor por nuestros pueblos, por nuestra identidad, por nuestra cultura. Entonces aquí el primero que debe adquirir su identidad cultural es el maestro. Porque si el maestro no ha podido fortalecer, no ha podido enraizar su identidad cultural y se deja absorber por lo occidental, va a ser muy difícil que pueda llevar a los estudiantes, a su comunidad, a este proceso de descolonización. Entonces yo con esto les invito, ¿no?, a seguir este camino de construcción colectiva, de diálogo, ¿no?, de reflexión permanente, de un diálogo profundo que nos va a permitir ese encuentro de saberes, donde todos podemos aportar. No todos vamos a tener en toda parte la razón, pero algo de nosotros seguramente puede ser escuchado y puede ser bien recibido. De igual manera, lo que viene de otras sabidurías y otros contextos, sabremos asumir lo que nos puede beneficiar a nosotros, ¿no? Entonces, hay que entender que educar no es reproducir el mundo, sino que hay que transformar, ¿no? Bueno, con esto yo les agradezco
y muchas gracias por esta conferencia.